Extracto de la APA séptima edición. APA significa en español Asociación Americana de Psicología. ¿Y por qué es necesario utilizar ver este formato? Porque si no se utiliza un formato para los textos, si simplemente se deja a que cada quien haga su texto como la persona quiera, pues entonces tendríamos diferentes estilos y documentos totalmente diferentes uno del otro. Entonces, cada trabajo tendría una estructura diferente. Y las normas APA tienen como objetivo estandarizar los textos académicos. Y esa estandarización se da por un conjunto de reglas editoriales que definen los tamaños del papel, las márgenes, formatos de encabezados, apéndices, títulos, etc. Y no solamente existe este formato APA, sino hay otras normas de estilo. Por ejemplo, tenemos el Manual de Estilos de Chicago, el formato MLA de la Asociación de Lenguas Modernas, las normas Vancouver, CONTEC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, el estilo Harvard, y entre otras. Pero en México la más usada es este estilo o este formato APA. Veamos primeramente el formato que usa este tipo de estilo. El tamaño del papel será tamaño carta, es decir, 21.59 centímetros por 24.94 centímetros. Las márgenes serán de 2.54 centímetros equivalentes a 1 pulgada de todos los lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, y es simplemente por default ya te lo marca la computadora. Tipo y tamaño de fuentes, hay varios que se aprueban. En las otras ediciones de otros años se daban menos opciones, pero hoy se dan más. Por ejemplo, tenemos a Calibri de 11 puntos, la letra Arial de 11 puntos, Lucida San Unicode de 10 puntos, Time New Roman de 12 puntos y Georgia de 11 puntos. Debes utilizar el mismo tipo y tamaño de fuentes en todo el documento, incluso en los títulos y subtítulos. Hay unas pequeñísimas excepciones que en este video se van a tratar. Por ejemplo, las notas al pie de la página. Puedes usar una fuente más pequeña que la fuente del texto normal. Por ejemplo, si estás usando una tipo Calibri 11 puntos, entonces en las notas de pie de página puedes usar el número de letra, el número 10, número 9 y en un interlineado diferente. En lugar de ser doble, puede ser sencillo. Y los títulos de las secciones deben estar centrados siempre. El interlineado de párrafos siempre es doble en todo el documento, en algunas excepciones que aquí se estarán nombrando también. No debe agregarse un espacio adicional de párrafo antes y párrafo después, ni entre títulos y subtítulos, todo de corrido. Espacio doble. Hay excepciones, ahí vienen las excepciones. En la portada se va a insertar una línea extra en blanco a doble espacio entre el título de la investigación y los datos del autor de la portada, solamente. En las tablas, en el cuerpo de la tabla se puede usar un interlineado sencillo o de 1.5 o doble, pues también puede ser. En las figuras, el texto dentro de una imagen o de una figura puede ser interlineado sencillo, igual 1.5 o doble. Notas al pie de página, pueden utilizar interlineado sencillo y una fuente ligeramente más pequeña que el texto. Las ecuaciones matemáticas, en estos casos, es permitido aplicar un interlineado triple o cuádruple, dependiendo de, y se debe ajustar al valor que se deje la ecuación visible, pues es lógico pensar eso. En cuanto a la alineación de párrafos, utiliza siempre alineación a la izquierda en todo el documento. En otros años, en otras
ediciones del APA se decía que justificado, pero en este formato, séptima edición, es alineado a la izquierda todo el documento, excepto los títulos, ¿no? Que ya los miramos, que van centrados. La sangría, la primera línea de cada párrafo, y esto es equivalente a 1.27 centímetros o equivalente a un tab en el teclado. Numeración de páginas. Continuamos con el formato y esta numeración debe estar ubicada en la esquina superior derecha. Y ojo, el número de página debe aparecer en todas las páginas, incluso en la portada. La portada debe llevar el página número 1 y en todas las demás. Esto no se miraba en otros formatos. La jerarquía de títulos. Hay 5 niveles de títulos y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero el primer nivel debe estar centrado, negritas, cada palabra iniciando con mayúsculas, el texto se inicia en un nuevo párrafo. En el nivel 2, el alineado a la izquierda debe ser con negrita, cada palabra iniciando con mayúscula, el texto inicia en un nuevo párrafo. En el nivel 3, el alineado a la izquierda debe ser en negrita, en cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. Nivel 4. Alineado a la izquierda en negrita, cada palabra iniciando en mayúsculas, con sangría de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros, y con punto final. El texto inicia con la misma línea y por último en el nivel 5 debe estar alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de media pulgada, con punto final y el texto inicia en la misma línea. Aquí vemos el ejemplo de los títulos. Por ejemplo, el título de este texto ya empezado se llama Cervantes y su aportación a la literatura. Está en negrita, cada palabra iniciando con letra mayúscula, el texto inicia en un párrafo nuevo y está centrado. Y número 2, el nivel 2 dice que está alineado a la izquierda, en negrita, cada palabra iniciando con mayúscula, el texto inicia en otro párrafo. El texto 3 se llama España, la cuna de grandes escritores, y está alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. A diferencia del nivel 4, que dice, el nivel 4 se llama Don Quijote, el texto, y luego dice el nivel 4, debe estar alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando con mayúsculas, con sangría, con punto final y el texto inicia en la misma línea. Nivel 5. Dice que debe estar alineado a la izquierda, en negritas, en cursivas, cada palabra iniciando con mayúsculas, con sangría, con punto final y el texto iniciando en la misma línea. Vamos a ver el orden que deben llevar los trabajos y vamos a ver que el punto número 1 es la portada. Ahorita las vamos a ver ampliamente. Número 2, resumen. 3, texto. Enseguida en referencias. El número 5, notas. Luego las tablas. Luego 7, figuras. Y por último, el apéndice. Ese es el orden que debe llevar. Iniciaremos con la portada. La portada debe tener varios elementos y los enlisto a continuación. El título y las afiliaciones deben estar centrados. La portada académica debe iniciar con título del trabajo. 2, nombre del autor o autores. 3, afiliación del autor, es decir, nombre de la universidad. En este caso es la Universidad de Enseñanza Técnica y Superior, CETIS Universidad. El nombre del curso, Literatura Universal. 5, profesor u orientador por el cual se presenta el trabajo. En este caso es la doctora Paola Karina Ponce Leal. Número 6, fecha, 22 de abril del 2022.
Y por último, ojo, el número de página. Ese elemento anteriormente no se había visto, pero ahora sí, la séptima edición lo incluye y debemos ponerlo. Todo trabajo debe llevar un resumen y este resumen debe tener las siguientes características. Debe ser preciso, no evaluativo, es decir, no ponerle impresiones o sugestiones sobre el tema a tratar. Debe ser coherente, legible, utilizando un lenguaje preciso y conciso. Y por último, los límites de palabras del resumen debe ser, varían de acuerdo del destino de su documento, pero por lo general más o menos son de 150 a 250 palabras, dependiendo de la extensión del trabajo también. Porque si es un trabajo, por ejemplo, una investigación muy amplia, pues está bien 150 o 250, o puede ser un poco más. Pero si tú estás presentando un trabajo, un ensayo de 300 palabras, pues tu resumen no va a ser de 250, va a ser de mucho menos. Y bueno, vamos a empezar ahora con el formato. Y dice que al presentar este resumen, debemos presentar este manuscrito comenzando en una nueva página. 2. Se etiqueta como resumen y esta palabra deberá aparecer centrada y en la parte superior de la página. Debe estar en negritas y la primera línea del resumen debe quedar al ras sin sangrado, es decir, sin sangría. Y por último, escribe el resumen en un solo párrafo, como se ve en el ejemplo. Aquí lo tenemos. Miramos que está el texto centrado en negritas. Ya cuando empieza el párrafo es un solo párrafo. No tiene sangrías. Está justificado hacia la izquierda. Y pues también tiene número de páginas. Ese es el resumen. En este apartado número 3, llamado texto, es donde va el documento en sí, pues la investigación, el marco teórico. Y este se compone por 4 elementos: por una introducción, por el método, por el resultado y por una discusión. Y en este apartado me gustaría ampliar en 2 temas, que son las citas y en las notas al pie, las notas que van dentro del texto. Citas. Citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Y hay dos tipos diferentes de citas. La primera que vamos a ver es parafraseadas. Son cuando cuentas con tus propias palabras las ideas del autor, es decir, se parafrasea. Cada vez que se hace esta paráfrasis del autor, debes acreditar quién lo dijo. Debemos poner que no es idea nuestra. Hay que fundamentarla. Entonces, para eso se recurren a citas parafraseadas. Y ahorita vamos a ver ejemplos y estructuras. Y los otros tipos de citas son citas textuales y reproducen exactamente la palabra del autor. Aquí no se parafrasea, sino que se pone tal cual. Y en este caso hay 2 tipos de citas textuales: las de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras. Citas parafraseadas. Por ejemplo, las citas narrativas basadas en el autor. Al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. Y en estas citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. Por ejemplo, ahí tenemos Mendívil, entre paréntesis el año, menciona que, y ya se da la información parafraseada. También tenemos las citas paréntesis, que dice el nombre del autor, la fecha de publicación, pero esto va todo entre paréntesis. Incluso si tienen el número de página también se le pone. Por ejemplo, ahí dice: Cervantes consiguió ensalzar su nombre por encima de muchos otros escritores de su época. ¿Quién lo dijo? Aunque está parafraseado, el autor no la está diciendo, sino Mendívil en el 2017 en la página 25.
También tenemos las citas textuales, que hay dos tipos, las citas textuales cortas y largas. Las cortas son citas que tienen menos de 40 palabras, incluso 40. Y ahí se incorpora el texto, se encierra la cita, lo que está diciendo la persona, el autor, con comillas dobles. Por ejemplo, dice, Cervantes fue un escritor excepcional que se abre comillas porque lo que viene exactamente lo dijo Mendívil, ya que se copia tal cual, se le cierra con comillas, se abre paréntesis y ahí se le ponen estos datos. El autor, el año y en este caso si tenemos el número de la página también lo incluimos. Punto. Después del paréntesis se le pone punto. Y tenemos la cita textual larga, que esa es más de 40 palabras y se escribe aparte del texto. Se le pone sangrías a todo ese párrafo, sin comillas, sin cursivas y con un interlineado doble, como todo el texto. Y al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Veamos el ejemplo. Miren cómo está aquí la sangría total en el párrafo citado y luego tenemos el dato. Se terminó el texto que copiamos, le ponemos punto y abrimos paréntesis. Entre paréntesis se le pone el autor, el año y en este caso si tenemos el número de página se lo incluimos. Cerramos paréntesis sin punto porque ya lo pusimos anteriormente. Ahora vamos a ver un elemento muy importante de cualquier documento, que son las referencias. De dónde tomamos la información que estamos presentando, que estamos analizando. Y vamos a ver el formato de las referencias. Dice APA que debemos iniciar en una nueva página, que el título debe ser eso, referencias, y debe estar centrado en la parte superior de la página y en negritas. Dice que no se debe subrayar ni usar comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto del trabajo, del ensayo, lo que haya sido. Deben usar sangría francesa a media pulgada al margen izquierdo. Ahí la misma computadora te dice qué tipo de sangría quieres. Tú simplemente le pones francesa o handy en inglés y ya te lo pone. Debe estar ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor. ¿Y cuáles son los elementos de una referencia? Los elementos generales que debe incluir es autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente de recuperación. Si estamos haciendo una referencia de un libro, estos serían los elementos: autor, año, título, en este caso la Universidad Autónoma de Puebla. Si estamos referenciando o tomando de una revista, ponemos autores en este caso, entre paréntesis el año, punto, el título de la revista, del artículo, luego la revista, se llama Revista Interdisciplinaria de Nanotecnología, Nanociencia y Nanotecnología, y también nos viene los números de las páginas y la dirección en la que se recuperó. Artículo de un periódico, se le pone el nombre, el apellido y el día en la que se publicó, se pone el título, se pone el nombre del periódico y la dirección de internet donde se tomó. Si estamos referenciando una página de internet, se le pone el blog, la portada, de dónde se está tomando ese dato, se le pone la fecha y luego el nombre del artículo, del documento que se está referenciando y luego la dirección de internet. También un diccionario, ¿cómo se pone? En este caso de la Real Academia Española, sin fecha y luego el título del artículo que estamos mirando de ese diccionario y luego se pone recuperado el día en que nosotros nos metimos y tomamos ese dato. ¿Por qué? Porque dependiendo, como son datos de internet, constantemente se están cambiando, entonces
para el 10 de febrero del 2019 es válido esta información que tú estás referenciando. Entonces, ahí le está diciendo que para ese día es válida esta información, no otro. Y luego se pone la dirección. Si estás referenciando un video en YouTube, le pones el canal, el nombre del canal, en este caso es RedMax, la fecha en la que tú lo tomaste, 19 de septiembre del 2017, se le pone el nombre del video y luego se pone el YouTube y la dirección. Si está referenciando un documento de Twitter o una publicación de Twitter, se le pone el nombre del autor, se le pone la fecha, se le pone el nombre del artículo, la publicación y luego la dirección de internet. Notas al pie. Y vamos a ver dos tipos. Notas al pie de página de contenido, es decir, en el mismo texto estamos aclarando, la parte de abajo estamos aclarando algún dato y deben ser usadas para complementar o ampliar algún dato, alguna información, y debe ser más pequeña que la fuente del texto y tener un interlineado diferente a algún tipo de información de manera sustancial del texto, y van en la parte inferior de la página. El tipo de fuente e interlineado. Si tu texto está utilizando un interlineado doble, en este tipo de notas puedes usar un interlineado sencillo. Si tu fuente es Arial 11 de 11 puntos, puedes usar 10 puntos. Entonces va a ser un poquito más chiquito y lo vemos en este ejemplo. Por ejemplo, viene número 1, nota número 1, y luego en la parte de abajo dice número 1. A Cervantes se le conoce como el padre de la novela moderna. Está aclarando un aspecto del texto que no se quiso incluir en el texto en sí, sino en la parte de abajo se quiso aclarar en esa nota. Y vamos a ver otro tipo de notas. Notas al final. Estas notas no se quisieron incluir en el texto, sino más bien en la parte final. En este apartado se ponen todas las notas y se hace de esta forma. Debe conservar la misma fuente e interlineado doble utilizado en el texto. Debes enumerar las notas al pie de la página de manera separada, y esta página debes usarla después de la lista de referencias. Veamos el ejemplo. Ahí viene nota 1 y luego la explicación. Nota 2, entonces es interlineado doble, es un número más chiquito, y aquí van a estar todas las notas. Este es un apartado especial para notas, a diferencia de en notas al pie de página, que estuvieron incluidas o incrustadas en el texto. Aquí están afuera, entonces de la forma que tú quieras usarlo, dentro del texto o en un apartado final. Ahora toca el turno de las tablas. Las tablas se debe usar con una numeración. Se le debe poner, por ejemplo, tabla 1, tabla 2. Deben estar en negritas y tenemos que enumerarlas. Y estas van en orden según se menciona en la investigación. El título debe ser interlineado doble y debajo del número de la tabla 1. Se debe usar el título breve pero descriptivo, usando cursiva. El encabezado de la tabla debe ser centrado. El cuerpo debe incluir las filas y columnas, y estos tienen que debe tener un interlineado sencillo de 1.5 o doble. Se recomienda centrar el texto, pero se puede alinear a la izquierda si aumenta la legibilidad. Se le puede poner una nota, pero solo si es necesario. Los bordes de una tabla dice que deben eliminar el uso de bordes o líneas en la tabla, no usar bordes verticales para separar los datos y no usar bordes alrededor de cada celda de una tabla. Y vamos el tipo y tamaño de fuente e interlineado. Se debe usar el mismo tipo de letra
y el tamaño debe estar conforme al resto del texto, que es espacio doble. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos la tabla 1, está en negritas, hacia la izquierda, no está centrado. Tenemos enseguida el título de esta tabla, se llama Obras y fechas de publicación. Tenemos el encabezado, se llama Obras y año de publicación, está centrado. Luego tenemos ya todo el texto, estamos contrastando obras con año de publicación, y al final no se le pone marco vertical, solo horizontal, y se le pone las notas. En este caso, si fue necesario, dice: esas son las primeras obras de Cervantes. Está aclarando algo. Ahora vamos a ver las figuras. Y una figura puede ser una ilustración, una infografía, una fotografía, un gráfico de líneas o de barras, un diagrama de flujo, dibujo, mapas, etc. Todo esto se considera figuras. ¿Y qué compone una figura? Se le debe poner el número de la figura. Por ejemplo, figura 1 debe estar en negrita. El título de esta figura debe estar una línea abajo del número de la figura, y cada figura debe tener un título breve pero descriptivo, y debe estar en cursivas. Debe tener la imagen en cuestión y se le debe poner una leyenda. Debe colocarse dentro de los bordes de la figura y explica los símbolos utilizados en la imagen de la figura, y enseguida vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vemos que el número de figuras viene figura 1, está en negritas, aparece según el orden del documento. El título aparece en la línea de abajo, enseguida de figura, está en cursiva. La imagen en este caso es la imagen de una estatua, una escultura de Cervantes. Luego tiene la leyenda. La leyenda dice: escultura en Alcalá de Henares. Y luego al final tiene una nota. Dice: Miguel de Cervantes es el escritor español con más relevancia en todo el mundo. Entonces, ese es un ejemplo de figura. Y esos son los elementos. Por último, se pone el apéndice. El apéndice es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en formato impreso. Por ejemplo, se puede poner fotografías, se puede poner un estudio que se consultó muy importante, etc. Se debe etiquetar como apéndice en negrita. Si un documento tiene más de un apéndice, se debe etiquetar según en mayúsculas. Por ejemplo, apéndice A, apéndice B, etc. Comience cada apéndice en una página separada. Y el apéndice puede consistir en textos, tablas, figuras o una combinación de estos. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso va a ser una entrevista. Se le pone apéndice A, punto, A con mayúscula, en negrita todo, y cómo se llama el apéndice. En este caso es una entrevista completa y luego ya se pone la entrevista en este caso. Así es como se pone.